Vamos a también estar orando por que ya llegue su palabra, Estamos gozosos y expectantes esperando, porque sabemos que el Señor nos va a hablar en este día a cada una de nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que en esta mañana va a ser expuesta, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Usa la vida de tu siervo, que al abrir su boca le sea dada con toda de nuevo tu palabra, Señor, la exposición de ella, con humildad, con sencillez, y que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así le damos al pastor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Bueno, hermanos, podemos tomar asiento, amén. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, contentos al Señor por estar aquí en este lugar adorándole y glorificando su nombre. Gracias le damos a Dios por nuestros hermanos que están en las redes, que también se pueden conectar y poder pasar este tiempo juntos, ¿no? Y me recordaba esta última alabanza que cantamos y decíamos: a Dios sea la gloria. Qué hermoso, ¿no? De darle la gloria, la honra al Señor, de saber que Cristo Jesús dio ese sacrificio por nosotros. Y cuánto hemos agradecido hoy día por este Señor maravilloso, nuestro Señor, ¿no? Jesús. Así que en medio de esta situación, darle también gracias al Señor por la vida de Juli y de Marcio, que están con nosotros aquí, de la reunión que tuvimos ayer, el día sábado, conocer, como decía la pastora, a cuántos hermanos nuestros, y de estar orando por ellos para que Dios, ellos se mantengan firmes, ¿no? Y cada uno de nosotros mantenernos firmes en Cristo Jesús, ¿no? Por los distintos pastores y servidores y colaboradores del Señor que estamos en la obra de Él, ¿no? Y darle gracias también por esa cena que tuvimos anoche de coinonía, de confraternidad con los hermanos, de pasar un tiempo juntos, sabiendo que el motivo de todo ello es Cristo, como el día de hoy. Hoy día hemos venido a adorarle, hemos venido a glorificar, a exaltar su nombre. Y bueno, hermanos queridos, yo les invito a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a la carta que Pablo le escribió a los Colosenses, en el capítulo 1. Venimos haciendo un estudio sistemático de la palabra de Dios, versículo por versículo, en esta perícopa de la palabra. Y vamos a abrir en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Una hermosa palabra del Señor, donde nos habla puntualmente de doctrina fundamental. Es tan importante sobre esto para que la iglesia estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar, y aquellos que toman apuntes estén allí preparaditos, y si no, que también sabemos que esto está siendo grabado, pero lo más importante es que la palabra de Dios corra y nos pueda sacar todas las dudas y pueda traernos esa bendición, ¿no? Porque solamente su palabra, que es viva y eficaz, es la que hace la obra en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, les voy a pedir a los hermanos que puedan que nos pongamos de pie, que se pongan de pie, por favor, para leer la palabra de Dios en reverencia a su palabra, ¿sí? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Podemos tomar asiento. Qué hermosa palabra, ¿no? No hay mucho para agregar, pero vamos a explayarnos en ella, porque
su palabra nos llena de gozo y de alegría por esta persona tan preciosa de la cual nosotros hoy estamos adorando y glorificándole, ¿no? Que es a Cristo Jesús. Y le he puesto como título a este mensaje, a este sermón, Jesucristo, Supremo Dios. ¿A usted le parece que Jesucristo puede ser Supremo Dios? Después de lo que hemos leído y compartido, y venimos viendo en este primer capítulo de esta carta, ¿no? Que el apóstol Pablo permanentemente, hermanos, si vemos el contexto inmediato de ello, permanentemente oraba por los hermanos de los colosenses para que fueran llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. Fíjense esa oración de Pablo, como veníamos diciendo, ¿no? Y que anduvieran como es digno del Señor, andar como a Él, como es su voluntad, que nosotros podamos andar. Y esto es lo que oraba Pablo en los colosenses, ¿no? En toda sabiduría, dice la palabra de Dios, e inteligencia espiritual, hermano querido. Y no solamente eso, sino fortalecidos en el poder de Dios, manteniéndose firmes en la fe. ¿En qué fe? En la fe que es en Cristo Jesús. Por eso hablamos de Él, Jesucristo, Supremo Dios. Mantenerse firme en esa fe. Por eso esta oración y esta ocupación del apóstol Pablo por los hermanos colosenses, y también le trasladamos a nuestro tiempo, de estar firmes, hermano querido, para saber lo que dice ahora el versículo 15 y conocer en quién nosotros estamos firmes y quién es aquel en quien nosotros tenemos toda nuestra confianza. Por eso el verso 15, y le invito a que leamos, dice: Él es la imagen del Dios invisible. Acá podemos ver claramente que el apóstol Pablo muestra la naturaleza divina de Cristo. Él demuestra esa naturaleza, es decir, la divinidad de Cristo. ¿Ha escuchado usted oír de la divinidad de Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. Y si miramos allí en Filipenses capítulo 2, verso 6, yo se lo voy a leer en la traducción de la Biblia Persita. Filipenses capítulo 2, verso 6, nos dice así. Vamos a ir tocando varios textos bíblicos que nos hablan de estos pasajes que venimos hablando, hermano. Filipenses 2, 6 dice: quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a Dios. A ver si algún hermano lo puede leer en versión Reina Valera. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjense qué precioso. Quien siendo a la imagen de Dios, no consideró el aferrarse a ella, sino que es igual a Dios. Pero ahí estamos viendo y nos habla la palabra de Dios que Él es la imagen de Dios. No solo es el Hijo de Dios y es igual a Dios, sino que Él es Dios. Y esto es tan importante, hermano, tenerlo en claro en las bases doctrinales de la iglesia cristiana, porque Él es Dios. Entonces el motivo de esa exposición del apóstol Pablo, de decirle a la iglesia, fundamentalmente de la palabra de Dios, que está basada en la sana doctrina, es para que la iglesia de Colosenses, hermano querido, como en estos tiempos también hoy, no fueran engañados, porque saben que se habían introducido, hermano, varias ideas erróneas acerca de Cristo. Creencias heréticas que hablaban de que Cristo no era Dios, donde amenazaban a la iglesia. Fíjense, hermano querido, y el apóstol Pablo mostraba por la palabra de Dios y daba, refutaba, ¿no es cierto?, en esto, desmentía lo que las creencias en aquel tiempo hablaban sobre este tipo de filosofías humanas, que están hoy en día, hermano. Hoy también se habla de ello y no se lo toma a Cristo como que es Dios, ¿no? Sino que ellos creían que Cristo Jesús era un hombre simplemente. ¿Y saben por qué? Porque ellos decían, mayormente las filosofías griegas en aquel tiempo que estaban aferradas en ese lugar, en esa ciudad,
que la materia era mala, porque decían de que Dios no podía habitar en un cuerpo humano. Ellos no creían puntualmente que Jesucristo era Dios, que Dios podía encarnarse en un hombre. Y acá podemos ver claramente que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Por eso dice la palabra de Dios que es la imagen. Cristo es la imagen de Dios invisible, ¿no? Manifiesta el apóstol Pablo esto. Y sabemos que no solamente es eso, sino que Cristo también murió en la cruz por nosotros. Volvemos a mencionar, Él es la imagen de Dios invisible. Ahora, ¿qué quiere decir imagen? O digamos, imagen en griego es eikon. ¿Y qué significa esto? Significa la representación, hermano, o la manifestación de Dios a través de Cristo. Eso es imagen, es la manifestación de Dios a través de Cristo Jesús. Sabemos cómo vino Jesús. Hoy en día, en este tiempo, muchos festejan la Navidad, pero muchos no conocen el concepto y el motivo de que por qué Cristo vino a esta tierra. Vino de una mujer virgen y Él llegó a este mundo a dar su vida por todos los pecadores. Por eso entonces acá vemos puntualmente, hermano querido, que el apóstol Pablo declara la divinidad de Cristo. Eso es importante tenerlo claro, de que Cristo es Dios, Él es la imagen de Dios invisible. Y le invito a que vayamos a Romanos capítulo 9, verso 5. Por eso Jesucristo es supremo Dios. Romanos 9, 5, que dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjese, hermano querido, como el apóstol Pablo le decía a los romanos, y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Y quién es? El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos que trae, ¿no es cierto?, y respalda la palabra de que Él es la imagen de Dios invisible. Y no solamente a los romanos, sino que lo podemos ver en Tito capítulo 2, verso 13. Dice así en Tito 2, 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 13. No sé si algún hermano lo quiere leer. Gloria a Dios. Venga la libertad, hermanos. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Aguardando la manifestación. Nosotros estamos aguardando la manifestación de nuestro Dios. Amén. Pero ¿cómo? De Dios, de Jesús. Él es Dios, de nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo aquí muestra una vez más, hermano, la deidad de Jesucristo, quien es la imagen de Dios invisible. Es decir, la manifestación de Dios en la carne. Esa es la imagen, en la manifestación. Y no solamente eso, sino que en Colosenses 2.9, Colosenses capítulo 2, verso 9 nos dice: porque en Él, refiriéndose a Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué precioso, hermano querido, cuando el Señor nos habla claramente por su palabra. Esta es la palabra revelada que nos deja a nosotros. No aquellas palabras que se levantan algunos como falsos profetas diciendo esto dice el Señor, hermano querido. Y fueron profecías que ya se cumplieron en muchas de estas ocasiones de los tiempos pasados. Pero la profecía que trae la palabra de Dios, que se trae hoy en día, es y siempre, hermano, es la palabra de Dios. Esta es la profecía, es su palabra. Por eso dice Colosenses 2.9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí vemos que Dios vino en carne. Cristo, quien pertenece a la naturaleza divina, ¿sí?, siendo Dios, se manifestó, hermano querido, también en la naturaleza humana, siendo hombre. Como decíamos anteriormente, 100% Dios, 100% hombre. Él pertenece a la naturaleza divina. Esa es la divinidad
de Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros ¿a qué naturaleza pertenecemos? A la humana. Y Él es la naturaleza divina. Pero Él siendo divino, Él siendo Dios, vino y se hizo carne en Cristo Jesús. Porque si vemos lo que dice Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos trayendo todos estos mensajes evidenciando de que Cristo es la imagen de Dios invisible. ¿Usted cree así? Esto lo dice la palabra de Dios. El Verbo significa la palabra. Es decir, que Cristo es la palabra. Esa palabra, el Verbo, es decir, la palabra encarnada, la palabra de Dios, hecha carne en Cristo Jesús. Y si miramos Juan 1:14, también nos da evidencia clara el Señor y dice, Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren las bases que tenemos de la palabra de Dios, donde muestra que Cristo es la imagen de Dios invisible. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano querido, los discípulos y aquellos seguidores y que creían en Jesús en su tiempo pudieron conocer y ver que Él vino. Y no solamente ellos, sino aquellos incrédulos también conocieron en su tiempo que Cristo vino físicamente a este mundo. Por eso el nombre de Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué precioso, hermano. Dios es invisible. No le podemos ver. Pero ¿cómo le podemos ver a Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Porque Él es la imagen de Dios invisible. Es el unigénito Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Si vemos en Juan 1:18, nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si nosotros queremos conocer a Cristo, a Dios, debemos ir a Cristo. Que Él es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y yo le invito a que vayamos abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versos 44 y 45. No solamente que Pablo lo decía a la iglesia, no solamente que se expresa puntualmente la palabra, sino que miren lo que dijo Jesús, refiriéndose a Él. Juan capítulo 12, versos 44 y 45. Un hermano que lo lea, por favor. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Gloria a Dios. Es clarito el Señor. Él mismo, el Señor Jesús habló. Clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en quién? En el que me envió. Hermanos, no pueden estar divididos. Un reino no puede estar dividido en sí. En el que me envió. Y el que, sino en el que me envió. Y el 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo será Dios? Muchos se preguntan, ¿cómo será Dios? ¿O de qué manera podemos conocer a aquel que creó todas las cosas, que es invisible y no se ve? ¿Qué podemos responder a este versículo que nosotros leímos? Jesús dijo claramente que quienes no ven a Dios, Él es la representación de Dios. Él es Dios mismo. Entonces, si nosotros queremos saber quién es Dios, hermano, tenemos que ir a quién? A Cristo Jesús. Eso era lo que los fariseos no podían entender. Y una y otra vez atentaban con apedrearlo. Porque creían de que estaba faltándole el respeto a Dios. Y en una ocasión él le dijo que él era antes que Abraham. Con más razón. Porque estaban tocando a un patriarca, a un referente de ellos. Pero Jesús estaba mostrando que Él es la imagen de Dios. Y sigue diciendo el verso 15, el primogénito de toda creación. Que dice que Él es la imagen de Dios invisible y el primogénito de toda creación. Bueno,
Acá hay un tema para desglosar cuando decimos el primogénito de toda creación. Al igual que las falsas doctrinas de aquel tiempo, hoy varias sectas, hermano querido, como los testigos de Jehová, porque hay que nombrarlos, como los mormones, que ellos creen que Jesús no es Dios. Ellos creen que Jesús es un profeta, que Jesús fue creado para ser intermediario entre Dios y los hombres, pero no creen que es Dios, sino que es un profeta. Qué terrible herejía, hermanos. ¿Por qué? Porque sacan de contexto lo que hoy estamos viendo, este pasaje, el primogénito de toda creación. Ahora, ¿qué quiere decir el primogénito? Quiere decir que es quien tiene, hermano querido, el derecho y la dignidad en relación con todas las cosas creadas. Él tiene el derecho, él tiene esa dignidad con todo lo creado. Es el primero. Él es antes de todas las cosas. Él tiene derecho de todo lo demás, de todas las cosas. Primero significa, el primogénito significa primero, pero refiriéndose a qué primero, hermano. En creado, no, refiriéndose al orden. Nosotros definimos primogénito de toda creación como primero en importancia, en el orden, en el estatus, en quién es. Él es primero en la importancia. Y si nosotros, esto lo podemos ver en el verso 18 del mismo capítulo 1 de Colosenses, donde destaca el propósito por el cual fue el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, hermanos. Tener la preeminencia quiere decir la superioridad. En todo tiene la superioridad, tiene la potestad de todo y en todo. Leemos ahí el versículo 18, algún hermano que lo lea. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí está. ¿Por qué Él es el primogénito? Para que en todo tenga la preeminencia, hermano querido. Esa superioridad. Dios le exaltó sobre todo, hermano querido, todas las cosas creadas. Dios le exaltó. Le ha dado toda autoridad y dominio sobre todo el universo. Él es. En Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas. Si hubiera alguna duda de que en Cristo Jesús no fue así, miremos lo que dice el versículo 16, que seguimos compartiendo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es clarito. En Él fueron creadas todas las cosas. Ahora cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Cristo Jesús, hermano, no es un ser creado, sino que Él es creador, es quien creó todas las cosas. Pablo, hermano, lo menciona puntualmente para que no quede ninguna duda respecto sobre esto, de que esta es la verdad. Porque esas eran las enseñanzas que se querían entremeter y se entremetían en la iglesia, trayendo confusión a la sana doctrina de la palabra. En aquel tiempo decíamos que falsos maestros, disfrazados de humildad, hermano querido, y con su propio orgullo querían enseñar o traían estas enseñanzas falsas, querían reconocimiento, querían alabanza porque ellos eran filósofos o eran hombres instruidos. Pura enseñanza humana y no de la sana doctrina. Difundían estas enseñanzas erróneas, hermano, exaltando a Jesús de la misma manera que a los ángeles. Fíjense, lo ponían al mismo nivel. Y que esa era la manera y la forma de poder llegar a Dios. Fíjense, erróneamente estaban negando la deidad de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, la insistencia, como hoy en día también. Porque hoy en día, hasta muchos que se dicen ser cristianos, niegan a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Si usted observa y analiza, porque tenemos mucho para analizar y por los medios
de internet, ¿no? Que cuántos hay que niegan la deidad de Cristo. Por eso como iglesia cristiana debemos estar firmes y saber en quién hemos creído, hermanos. Hoy siguen estas prácticas heréticas, ese culto y esa adoración a los ángeles. ¿Usted ha escuchado de ello? Hay mucha gente que hoy adoran a los ángeles en vez de adorar a Dios. Esa es otra secta, la adoración a los ángeles, que pasaba en aquel tiempo, fíjense, miles de años, y hoy pasa también. Por eso, tengamos las bases firmes en Cristo Jesús, no desviándonos ni a diestra ni a siniestra. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Y dijimos que Cristo es Dios. Fueron creados por Él. Los ángeles no salvan. Cristo Jesús es quien salva. Y Él no lo hizo menor a los ángeles, sino que Él es superior a ellos, porque es creador de todas las cosas. Y esto, si usted quiere tomar nota, vemos que lo dice en Colosenses 2:18, habla sobre los ángeles. Hermano, todas estas herejías querían meterse en la iglesia de Cristo. Solo Cristo, quien es Dios, es digno de adoración. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Estemos de acuerdo con la palabra de Dios. Mira, hermano querido, ella es la autoridad final de nuestras vidas. Por eso es importante que la iglesia se nutra del conocimiento de la palabra de Dios para saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Y sigue diciendo, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dios, hermano, es quien creó el universo y todo lo que en ello hay. Él lo creó. Si no, vamos a Génesis, al comienzo, Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ahora creó Dios. Y en Génesis 1:26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Estaba solo Dios o estaba la divinidad de Dios? Cuando dijo hagamos, con alguien hablaba. Y ahí está Cristo. Y ahí está su espíritu. Porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba haciéndonos. Entonces, volvemos de nuevo ahora. Desde Génesis nos vamos de nuevo a Juan 1:1, que mencionamos anteriormente. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Estamos asentando las bases. Y el Verbo era Dios. Cristo es creador de todas las cosas, hermano querido. Cristo es superior a todos los seres espirituales. Él los creó, sean visibles o invisibles. Todos están sujetos bajo el poder de Cristo. Por eso sigue diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Jesucristo es antes de todas las cosas, antes de toda la creación, y por Él y para Él fue creado el universo. Juan 1, capítulo 1, versos 2 y 3. Fíjense lo que nos dice ayer el apóstol Juan, capítulo 1, versos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, refiriéndose a quién, a Cristo Jesús, era en el principio con Dios. Vemos lo que dice Juan 1:1, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí vemos claramente que la palabra de Dios nos muestra la preexistencia de Cristo. Otro punto importante, la preexistencia de Cristo. Quizás nosotros decimos, pero pastor, yo lo tengo bien en claro. Sí, porque tu fe está cimentada en Cristo. Pero debemos conocerlo, para que cuando aquellos hablen o vean, nosotros podamos defender su palabra y mostrar de que Cristo es Dios. Todo lo creado y todo cuanto existe le pertenece a Él, hermano querido, y para Él. Usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, le pertenece a Él y para Él.
Jesucristo merece toda la honra y toda la gloria como hoy se la hemos dado, hermano. Porque Él es igual a Dios. Pero siendo igual a Dios, ¿qué dice su palabra? Que se despojó a sí mismo, se humilló, vino a este mundo como hombre, obedeció a Dios. Él vino en obediencia, hermano, a Dios, para morir en la cruz, para que los pecados del hombre y de la mujer que quieran creer en Cristo Jesús sean perdonados a través de la sangre que vertió en la cruz. Por eso dice su palabra que por causa de todo esto y él por haber obedecido, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sumo es supremo. Eso es sumo. Dios lo exaltó. ¿Dios puede exaltar a los ángeles? Si son seres creados. ¿Dios puede exaltar al hombre? Si es un ser creado. Dios exalta al Hijo, el unigénito del Padre. Dice, por lo cual, y miramos ahí Filipenses 2, 9, capítulo 2, versos 9 y 11, al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Podemos dar gloria a Dios por esta palabra? Cristo sea exaltado. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ese nombre, en el nombre de Jesús. Por eso cuando hacemos la oración, la hacemos no en cualquier nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús. Para que en su nombre, hermano querido, toda rodilla se va a doblar. Todos van a tener que rendirse ante los pies de Cristo. Todos. Gloria a Dios que nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Pero muchos que lo niegan y niegan la deidad de Dios, de Cristo y de Dios, van a tener que doblarse ante sus rodillas, con todas las rodillas, digo, y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. De los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, todo ser creado, hermano querido. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Esa es la gloria de Dios. Miren qué privilegio y qué amor Dios tuvo con nosotros, que envió a su Hijo. Que Dios mismo vino a esta tierra. ¿Y cómo será, hermano, que no había lugar para Él? Despreciado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, había poca gente allí, hermano. Miremos el relato de la palabra de Dios. Cristo fue rechazado. Pero un día Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Por eso seguimos leyendo el verso 17 y dice en Colosenses 1, ¿no? Como estamos compartiendo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Acá vemos una vez más la preexistencia de Cristo. Otra vez, Él es creador de todo lo que existe, de lo visible, decíamos, y de lo invisible. Y no solo de todo esto, de lo que subsiste, sino que Cristo, hermano, fíjense lo importante, en quién estamos cimentados, lo sustenta. Él lo sustenta. Porque por eso que dice que nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo. Y cuando hay una casa edificada con buen cimiento, pueden venir vendavales, vientos, tormentas, huracanes, pero está cimentada en Cristo. Y nosotros estamos cimentados en Cristo, su iglesia, porque en Él creemos. ¿Y Él qué hace? Nos sustenta, es sustentador, junto con Dios en la eternidad. Esto quiere decir que es en Él, por Él y para Él. Cristo es el centro de todo. Por eso nosotros le adoramos y le glorificamos y hay gozo en nuestro corazón. Quiere decir que Él es quien planificó. ¿Sí? Él es quien lo hizo. Y Él es quien lo hizo para sí mismo. ¿Cómo puede ser esto? Porque Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Qué precioso. Todo esto va entrando en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestro ser.
y toda nuestra vida se activa en una emoción y que trae ya, que no es alegría ni emoción, sino que es el gozo de la salvación en nuestras vidas, por medio de Cristo. Porque su palabra es viva, que haga el efecto en nosotros, para que nos mantengamos firmes en la fe, y que haga el efecto en aquellos, a través del Espíritu Santo, para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, hermano, para que vengan a Cristo y adoren su nombre. Todas las cosas son en Él y para Él. Y fíjense, vemos ahí en Hebreos 1:3, miren lo que dice, hablando de que es el sustentador de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire qué texto precioso para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué dijimos? Que Cristo es la imagen de ¿quién? Al comienzo. De Dios, es la imagen misma de su sustancia. Esa es la sustancia. Y quien sustenta todas las cosas. Decimos que en Él, por Él y para Él. Sustenta todas las cosas. ¿Con quién las sustenta? Con la palabra de su poder. Dijimos que el verbo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. La palabra de poder. ¿Saben por qué llevamos a esto? Es un ida y vuelta, hermano. Para que nosotros tengamos la evidencia o mostremos la evidencia de lo que dice la palabra de Dios. En quién nosotros hemos creído y por qué hoy estamos sentados aquí o estamos adorando y glorificando. ¿Usted cree que estamos perdiendo el tiempo? Gloria a Dios. Estamos preparándonos, alistándonos para ese viaje que nos queda, para ir a presentarnos a nuestro Dios. Y quiero el pastor Nicolás, con las valijas siempre listas. ¿Usted tiene la valija lista? Llenos de santidad, llenos de obediencia, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esforcémonos, pero en el poder de su fuerza, no en nuestras fuerzas. Busquemos y adoremos a aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y miren, habiendo efectuado, cuando dice habiendo, ¿qué le refleja? El tiempo pasado. Habiéndolo hecho, por eso dijo consumado es. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hermanos, éramos reos de muerte. Nosotros no merecíamos, cuando digo nosotros, me refiero a toda la humanidad, hombre y mujer, no merecían nada más que el castigo de Dios. Pero por Él vino, puso su vida, Dios le dio ese nombre, sobre todo nombre, pero Él se sentó, después que resucitó, a la diestra de Dios Padre, en las alturas. Y miremos 1 Juan 5:20. Este mensaje de 1 Juan, este pasaje de 1 Juan 5:20, es lo que trae la evidencia de lo que el apóstol Pablo les decía a los colosenses. En la oración, en la insistencia, en la perseverancia. Y dice, y ya lo leemos completo, porque es para qué? Para que le dé el entendimiento, para conocer quién es el verdadero. Ese es el conocimiento, la sabiduría de Dios. No hay palabras sacadas de contexto de la palabra de Dios, queriendo decir lo que Dios nunca dijo, como cuantos hoy hablan, haciéndose profetas, y falsos profetas y falsos maestros. De esto la iglesia debe cuidarse. Leemos todos juntos 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias. Podemos decir con gozo y con alegría que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora usted está en el verdadero. Después de haber expuesto esta palabra, que es su palabra, no son nuestras,
sino que nos llenamos de ella, porque tenemos su Espíritu. ¿Crees verdaderamente que Jesús es Dios? Amén. Tenemos todas estas evidencias y no solamente las querimos. ¿Cuántas más? Podríamos estar mucho tiempo. ¿Crees que Él es el sustentador de todas las cosas? ¿Crees que Cristo es el sustentador? No te dejes engañar por falsas enseñanzas o doctrinas que están sin fundamento. Si hay algo que tiene fundamento es su palabra. Decide creer en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, todos los días de tu vida. Estemos a cuenta con Dios todos los días de nuestra vida. No sabemos cuándo es el día que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él. Pero sí estamos seguros de una cosa, que estamos cimentados en Cristo Jesús, que nuestra confianza está puesta en Él. No es una confianza a ciegas, no es una fe a ciegas, sino que sabemos y creemos en quién. Y confiamos en quién hemos creído, sabemos, hermano querido. Y ya termino con esto. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? ¿Y quién vendrá? Gracias. Ahora lo espero usted. Amén. Yo lo espero, Cristo. Sí, Señor. Mantengámonos firmes, como Pablo le decía a los hermanos colosenses, nos dice también a nosotros su palabra. Gloria a Dios por este tiempo. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. El que quiere elevar oración, tenga libertad, hermano. Gracias, Señor, por la palabra expuesta. Gracias que nos edifica siempre tu palabra, Señor. Gracias por el pastor, por la sabiduría que pones en él para exponerla, por el tiempo dedicado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres supremo en todo. Tú eres el primogénito. Gracias por haber venido a morir por nosotros. Gracias por dar tu vida por cada uno de nosotros, porque nadie más lo pudo haber hecho. Gracias, Señor, porque tú los amas con ese amor incomparable, Señor. Gracias por tu palabra. Y lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios, por habernos hablado en esta mañana, por tu palabra expuesta, Señor. Gracias, porque todo fue creado por ti, Señor. Gracias, porque todo es para que sea dada gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias, Jesús, por haber venido como hombre, pero siendo 100% hombre y 100% Dios. Gracias por amarnos, por dar tu vida en esa cruz, por perdonarnos todos nuestros pecados, por conocerte cada día, Señor, por poder amarte, porque tú nos amaste primero. A ti y solo a ti, porque solo tú lo mereces, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Y nos humillamos en esta mañana con todo nuestro corazón y reconocemos tu deidad, tu grandeza, tu soberanía, tu omnipotencia, tu majestad. Gracias por ser nuestro Dios, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Bueno, hermano querido, que el Señor lo siga bendiciendo. Y sabemos que esta su palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra y el efecto en aquellos que abren su corazón y dejan llenarse de ella. Hagamos esto siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes, que hemos compartido este tiempo con ustedes, los hermanos que están aquí presentes. Y nos saludamos en la paz del Señor. Nos vemos el domingo que viene, Dios mediante, si Cristo nos viene a buscar a esa iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos saludamos en el Señor.